Intibonomo. Tutum. Intibonomo. Tutum. Intibonomo. 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 Nomo. Intibonomo. ¿Qué es una ballenita? ¿Es una foca? ¿Qué? Es una especie que se creía extinta. Me está jodiendo. Levántate, Homero, por favor. Párate, corazón. Sentate en la silla. ¿Qué era? ¿Qué estaba flasheando? ¿Qué tipo de animalito estaba? Es un concepto, una mezcla entre una especie recuperada, el hijo de Intibonomo, Sí. y el nacimiento de una flor y un nuevo horizonte. Qué lindo conceptito para recibir a nuestro rey. Disfrutá. Date un minuto para disfrutar. Uy, metió cambio. No. Él, que los domingos vuela en un águila. Él, que como decíamos la semana pasada, tuvo una novia pingüino Sí. llamada Elsa. Él, que libera ballenas todos los días a mares desconocidos e incluso una vez liberó una ballena en un lago y la ballena falleció porque era de agua salada. Celebre, amigo. ¿O no? Dios Pero la mío. ballena, antes de morir, le hizo un ok con la mano así como diciendo: Como en está todo Terminator". bien con vos, hippie. No fue a propósito. Él, Mala mía, dijo. que bebe petróleo y orina jugo de naranja, porque su cuerpo todo lo transforma. El que cada paso que da por las calles crece una flor en donde pisó su talón. Una flor de irupé. Bueno, Él, que tiene gusanitos atrás de las orejas. Squeaky, squeaky, ¿por qué squeaky. tiene gusanitos? Él, que de desodorante usa 2 gajos de limón. No, es terrible. ¡Fresco! Es terrible. Vos pensás que el chabón es Él me escribió esto, ¿eh? Ah, ¿sí? Él me lo escribió, me lo mandó en un mail. Sí. Ah, Yo todo Inti, lo que digo lo digo por pedido suyo. No quiero apoyar mi cabeza en tu pecho y oler ese olor a chivo. Ese limonazo. Sí, ese limonazo. ¿Qué tal, Inti? Bienvenido a Queridos Humanos. ¿Cómo te trata la vida? Bienvenido, bien. Acá estamos, bien. Por suerte, bien. Hay que ponerle un freno a estas introducciones. Me parece que sí, en el momento. Hasta acá porque llegamos. viene escalando, Escuchá la bola, Cinti. Yo y en quise. cualquier momento. Yo quise. ¿Vos pensás que el tipo es director de una carrera? Yo sé, pero ¿qué? Por ponerle un poco de humor, no nadie lo ha... Es más, para mí se gana más el respeto de los alumnos. Para Dicen, mí mirá qué también, capo. para mí también, pero yo me imagino gente que está hablando así con Inti, que Inti le quiere decir cosas serias, y hay gente que está así, mirándolo pensando. a los ojos, y por dentro esa persona está cantando Nomo, Intibonomo, y no escucha nada de lo que él le dice. Intibonomo. Así con los ojos abiertos. Y así es como nos vamos a salvar del apocalipsis mundial. Y no, Claro. no escucho nada, ¿viste? Nadie La gente no Y escuchó nada. ¿viste? No podemos dejar morir el mundo así. Inti, hoy vamos a hablar sobre especies invasoras. Especies invasoras es el tema de hoy, lo habíamos comentado así la vez pasada y les traje algunos ejemplos de Argentina. ¿Saben lo que son las especies invasoras? ¿Tienen alguna idea por ahí? Sí, aliens. Contanos. Seres humanos. Son aliens que vienen Son aliens. de otro planeta. Tenemos una imagen ahí que justamente, porque hubo toda una discusión en el mundo académico sobre si había que tratar a las especies invasoras como invasoras o no, porque al fin y al cabo puede ser hasta tildado un poco xenófobo, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver Posta. si la especie es de Estados Unidos o si es de Canadá o si es de Australia? Claro. ¿No? No es una especie y tiene derecho a vivir y a habitar. Sí. Bueno, apareció ese debate, pero ¿qué pasa? Cuando una especie invasora llega con un montón de ventajas adaptativas en general o a veces, y tiene la posibilidad de desarrollarse como especie invasora. Y eso implica cambios radicales en los ecosistemas. Y yo les traje algunos ejemplos para que veamos qué implica esta especie invasora. Por ejemplo, tenemos el primero, es el alga didimo. ¿Alguna vez escucharon hablar del didimo? ¿Didimo? ¿Didimo? Todos los Sí. días, todos los días. No, yo no. No, ¿Vos del sí? didimo. No, mentira, no Ah. tengo ni idea. No le mientas al profe. Bueno, pero No, estoy no. seguro que
que quizá viajaron a la Patagonia y que disfrutan de esos hermosos lagos prístinos y cristalinos. Sí. Este es el alga que está amenazando eso. Es un alga que mide muy poquitito, llega a medir apenas esos 20 micrones que decía ahí. No. Uy, 0,1 milímetro. Es muy chiquitita el alga, pero ¿qué pasa? Se empieza a desarrollar en las rocas y demás y empieza como a volver marrón toda el agua. Sí. Y entonces está muy peligrosa y está muy, muy advertido el sur porque justamente tienen miedo de perder esa cristalinidad del lago Nahuel Huapi, de los lagos, de esos lagos de la parte de los Alerces y demás. Pero lo único Y además, que se obviamente, amenaza cambia es... la biota. Ah, eso te iba a preguntar. Porque la amenaza, la más grande no es lo cristalino del agua, me imagino. No, claro, el tema es que vos tenés un montón de peces y de flora y de fauna acuática que está acostumbrada a ver, por ejemplo, y a nadar por el fondo. Y acá te cambia radicalmente el fondo, se empieza, ahí como estamos viendo, se empieza como a poner todo cubierto de ese alga marrón, y entonces eso hace que te cambie toda la dinámica ecosistémica, porque los peces que estaban en el fondo dejan de poder subsistir en ese fondo porque les cambió su hábitat originario, y eso hace que para arriba también empiece a cambiar toda la cadena y te cambian los peces, te cambian los animales que se alimentan de esos peces. Perdón, etc. Inti, quiero tratar de entender algo. Esto no es una especie que fue introducida artificialmente por el humano. O sea, eso es otra cosa. Esto es una especie que es invasora, o sea, que tiene... O sea, que naturalmente es invasora, que naturalmente está ahí. O sea, ¿es algo natural en el fondo? O digo, porque ¿Siempre las especies invasoras son por intervención humana? Bueno, es un concepto interesante de desarrollar. Cuando hablamos de especie invasora, nos estamos refiriendo a que es exótica. Fíjense, esta alga, por ejemplo, viene de Escocia, de Gran Bretaña. Estaba diseminada ahí originalmente, es el primer lugar donde se la observa, y después se la empieza a empezar a ver con el correr de los años en Estados Unidos, en Canadá, se empieza a ver también ahí en el norte de India, sur de Nueva Zelanda, empieza Copoto. Vos vas a un lago hoy en Nueva Zelanda y tiene didimo, no hay manera que no tenga didimo, y bueno, se la empezó a observar en el sur hace algunos años. Todavía está como bastante abajo en el sur, pero tenemos miedo de que suba. Una vez que sube este alga, es muy difícil de erradicar. Es decir, una vez que está, es muy jodido sacarla, cuesta muchísimo dinero. Se puede, igual, pero casi ningún país lo ha logrado. O sea que, estamos... Sí, que se introdujo medio artificialmente, que por los movimientos del ser humano, no sé, porque vino un barco, porque no sé qué, digo, de alguna manera pasó a estar acá cuando antes no estaba acá. No, a mí me parece que la traficó una ballena. Ah, puede ser. Debe ser culpa de ella. Debe ser la Medici de ellos. Pueden ser las dos cosas igual. A veces hay como, digamos, hay una tasa de intercambio de especies global natural. Bien, ¿sí? claro. Que es lo que decía Tami. A veces viene una ballena y ya está. Y era un fenómeno natural. Pero lo que sí pasa es que nosotros hemos aumentado exponencialmente esa tasa de intercambio global con la globalización, ¿no? Hoy te llegan barcos de todas partes del mundo, claro, con un montón, y esos barcos van arrastrando un montón de organismos vivos. De hecho, se hablaba de eso, lo podemos preparar para otra columna, pero una de las cosas, vieron que están llegando un montón de robots a Marte justo estos meses. Bueno, una de las cosas que se tiene mucho cuidado y que se tiene miedo es llevar una especie invasora a Marte de la Tierra, digamos, ¿no? Claro. Llegó el Curiosity, claro, el Perseverance y el Medici. Y el Medici, claro. Es el que no hace nada y que fuma todo el día. El Medici, sí. Y dice, qué loco, estamos en Marte, Estamos hermano. en Marte, Medici, macho. envíe sus imágenes de Marte. Pero Nada. vos estás insultando el cohete. Medici, ¿cuál es la temperatura atmosférica? La verdad, yo estoy bien. Yo ahora estoy bien. Pero Curiosity está medio cagado de frío. Ayer... ¿De qué estamos hablando? No sirve para nada, Medici. Es un robot que no... Especies invasoras. Y entonces Inti, tenés ahí el... Sí. Decime. No. Quería saber qué otras especies hay así invasoras, además de alguilla. Bueno, otra especie que de repente van a identificar más es el castor, ¿sí? El castor está invadiendo el sur. La historia del castor es un poco más conocida, sabemos cómo se introdujo. El castor es un animal muy particular, ¿por qué? Porque tiene la habilidad primero de talar árboles de una manera muy rápida con esos famosos dientes. En que los tala en horas o en un día te taló un árbol de 300 años, así, ¿viste? Es muy bueno talando árboles, naturalmente. Y nosotros prendiendo los fuegos como unos boludos, los árboles, ponés 6 millones de castores.
Y le das laburo Bueno. a los castores también. No les des ideas, Homero, por favor. Perdón. Ay, más lindo. Mirá lo que son. Es muy Ay, lindo quiero el un castor. besito. Yo te sigo y te vi una publicación, creo que ayer o anteayer, que hiciste sobre el castor. Un castor que salía abajo del hielo hermoso y agarra una ramita y se vuelve a meter. Y Miralo. ponías, ¿este animal puede alterar los ecosistemas? Exactamente, y el problema que tiene es que el castor, ahora vamos a hablar del problema de que sea lindo también, pero Sí. el problema que tiene es que una vez que agarra esos árboles forma diques. Hay otro videito ahí para ver un poco cómo se forman los diques, pero esencialmente van acumulando los restos de ramas de árboles ahí en el curso de un río donde ellos suelen habitar. Y te impiden o sea, es como un dique, como una represa, digamos. Te ¿Eso impiden está que hecho siga por castor? fluyendo el río. ¿Por Re loco. castores? Eso es un castor, claro. Esos Wow. son castores Impresionante. que te armaron el dique. Ahí había un río que fluía normalmente. Claro. Y ahora la palmaste, digamos, ¿no? O sea, y eso te cambia, imagínate. Todos los peces que estaban acostumbrados a nadar por ahí, a irse de un lado a otro, no lo pueden hacer más. Todos los animales que se alimentaban de esos peces tampoco. Y te cambia además, por supuesto, el régimen hídrico de la zona. Es uno de los pocos animales que cambia el hábitat radicalmente. Claro. El Pero Terrible. perdón, a ver si entiendo. Porque el castor ya nace en un hábitat. Me imagino que tiene una madre castor que ya hizo eso antes. ¿Por qué tienes la idea de ir y volver a hacerlo? ¿Lo hacen siempre? ¿O hay algunos que nacen ya en un dique ya construido por castores y viven ahí listo? Ya no hay ramas que juntar. Bueno, eso nos lleva a la historia del castor. ¿Y cuál es la historia del castor? El castor es un animal de Canadá, que en 1946, es originario de Canadá, en 1946, bajo el gobierno de Perón, se tiene la idea de desarrollar la industria peletera, que es la industria de pieles de castor en este caso. Uf. Qué buena idea. Entonces, se trajeron 20 parejas de castores y los soltaron para que se reproduzcan y después poder cazarlos y hacer pieles. Sí. Bueno, eso funcionó muy bien, es decir, los castores efectivamente salieron disparados y empezaron a aumentar exponencialmente su población, pero ¿cuál es la diferencia? Los árboles, cuando el castor evoluciona en Canadá, los árboles con los que evoluciona tienen una relación no simbiótica, pero sí de una relación equilibrada entre que el árbol ni bien identifica que lo están cortando, después tiene la capacidad de readaptarse y crecer rápido. Claro. Digamos, los árboles coevolucionaron con el castor en Canadá. Bien. Entonces están preparados para que un castor se los coma. Cuando trajeron el castor acá, los árboles de la Patagonia tardan muchísimo más en crecer y no tenían la más pálida idea de que existe el castor. Entonces no hay un desarrollo evolutivo adaptado a que alguien venga y se los coma rápido. Entonces vos tenés un árbol que tardó 300 años en crecer, porque crecen muy lento los árboles en la Patagonia y más en la Patagonia Austral, y de repente te lo comió el castor y eso es lo que genera el desbalance, ¿no? No es que el castor no haya un ecosistema donde el castor no pueda fluir naturalmente, Total. sino que Que no es cuando acá. lo sacás Sí. y lo traes a un ecosistema donde nunca estuvo, no tiene nadie que se lo coma tampoco, es predado por osos y por lobos, y acá no hay osos y lobos, entonces nadie se lo come, entonces las poblaciones disparan mucho más rápido. Y bueno, eso es lo que pasa con una dinámica de una especie invasora, ¿no? No están los enemigos, claro. está la competencia. Está ¿Hay clarísimo. que comer castor entonces? No, esa no es la conclusión. La conclusión es que unas Mirá, viejas pero que digo- querían un saco de castor Sí. en la época de Perón, Sí, eso sé. les pintó hacer una movida que con esa época, con la tecnología de esa época, trajeron unos castores y arruinaron todo un ecosistema porque una señora quería ponerse un coso de castor. Eso sí, O eso un- entendí. o un señor. Pero digo, Está bien, a es veces... cierto, puede ser, tenés porque razón, un puede lindo, ser. un lindo coso de castor. Sí, y bueno, a mí me hace Era dudar para también. todos. Pero No, a no- veces el humano depredador puede servir para controlar una plaga. ¿Podés decir, che, bueno, muchachos, cómanse los castores, listo? Pero, No puedes comer castor, Bueno, me ¿es parece. rico el castor? No sé, pero al escabeche Ay. todo sale. El tema es este. Yo te conté la historia de las tarariras en San Marcos, no la voy a repetir, pero en el río había una plaga de tararira. Vino un paisano y gritó, ¡tenemos que matar a las tarariras! Y todo el pueblo dijo, ¿qué? ¡Tenemos que comer las tarariras! Gritó. En 6 días no había una tararira en No, todo pero Córdoba, no, porque el hambre abunda y la comida gratis no se le niega a nadie. Cuando nos dijeron, es una plaga, hay que matarla, en poco tiempo la controlaron. Porque fueron pescadores a todos lados y la sacaron, eso es real. No sé si reírme o llorar. Bueno, es cierto lo que te No, cuento. está bien. El debate que están teniendo es un debate que se dio a la comunidad científica. Sí. Hay una conclusión más o menos consensuada. Hoy en Tierra del Fuego, por ejemplo, hay más castores que humanos, ¿no? Oh, para que nos demos una idea de la dimensión de cómo está el problema. Y efectivamente pone al ambientólogo, ¿no? A los que nos dedicamos a esto, a estudiar y analizar y practicar las soluciones para solucionar esto, nos pone en un brete porque hay que erradicarlos.
Claro. Y eso implica matar 150.000 animales. Y es un garrón para uno que esa sea la solución. Pero realmente dejarlos vivos va a matar muchísimos más animales, porque pierden el hábitat, que es lo peor que les puedes hacer. Y entonces o elegís entre matar los 150.000 castores o elegís entre que mueran o se extingan un montón de especies que directamente pierden su ecosistema. Perdón, y no existe ninguna posibilidad, tipo, no hay un tratado de paz en el medio como, porque si lo puedes matar lo puedes atrapar. Si lo puedes matar lo viste, Claro, lo puedes... llévatelo a Canadá, Llévatelo ¿no? a Canadá o llevártelo a otros lugares donde sí puedan desarrollar, puedan llevarse bien con el ecosistema y donde haya lobos y osos que se los coman, además. Mirá, yo creo que se podría llegar a pensar en algo así. Ocurren dos cosas. Primero que una vez que, y ahora tenemos un grafiquito que si quieren lo podemos poner para explicar la dinámica y ahí van a ver por qué es difícil. Sí. Una vez que la dinámica poblacional explotó, ahí está, ese es el grafiquito. Sí. Es muy difícil con métodos antrópicos frenarlo. Una de las pocas maneras es la que dice Homero, de convencer a la gente, a la sociedad, de que hay que matarlo. Y ahí aparecen los cazadores como aliados en este caso. Entonces, capturarlos, encerrarlos y mandarlos a Canadá sería muy difícil desde el punto de vista logístico, pero además sería muy costoso, pero además tiene un problema ecológico que es que también no sabes qué tipo de rasgos han desarrollado en Argentina y estás llevando a Canadá algo que tampoco sabes si no va a arruinar después a los castores de Canadá. Totalmente. Claro. Entonces es como complicado. ¿Sabes qué? Probablemente los garquen. Sabes que no puedo dejar de preguntarme, Inti. Primero te quería hacer una consulta. ¿Hay alguna especie más que quieras mencionar antes de que hablemos de que el grafiquito tenía a Marty McFly en el costado derecho? No, hay que... 5 o 6 especies. Está el jabalí, hay un jabalí que también jode mucho en Argentina. Pero tenés ganas de reparar en esto porque el grafiquito tiene a Martin McFly en el lado derecho y es como... Que el mensaje es No, que si nos estás metiendo mensajes subliminales ya nos dimos cuenta, o sea, es como que está ahí bastante grande. Yo creo que después del dibujito que hiciste, Inti, vos así a mano alzada, donde trataste de dibujar bichitos, animalitos y cosas... Nada, con muy poco talento. El que era mano. Después queremos entender el conceptito este de Marty McFly ahí a la derecha. ¿Sabes qué? Esa foto, me había olvidado que estaba Marty McFly, pero sí, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Esa foto la saqué de una charla que hace mucho tiempo en el ministerio, cuando estaba tratando de concientizar sobre esto. Sí. Y ¿por qué es importante Marty McFly? Si vienen el gráfico, tienen los años y tienen la dinámica poblacional, es lo que está en el eje vertical, digamos, en el de las CIES. Y lo que ocurre es que a medida que pasan los años, las especies invasoras tienen una dinámica en la que tienen un periodo de letargo. ¿Qué significa esto? Es un poco lo que, ¿viste lo que está pasando con el coronavirus? Que empiezan los casos y vos decís, che, hay que tomar medidas porque esto va a explotar. Sí. Y después es muy difícil frenarlo y vamos a tener que gastar muchísima más guita en frenarlo. Que si nos encerramos, como hizo Nueva Zelanda, cuando teníamos 10 casos, no pasaba todo esto. Okay. Pero cuando tenés 10 casos, la gente dice, che, pero no es para tanto, 10 casos. Bueno, con las invasoras pasa lo mismo. Entonces, vos ves 10 jabalíes, vos ves 20 castores y decís, che, hay que frenar esto y gastarse 10.000 millones de dólares en esto ahora, porque si no, después no lo agarramos más. Bien. Y la gente dice, y la lucha de siempre, ¿no? 10.000 millones de dólares en 20 casos. Sí, Estás loco. El pan para hoy, hambre para mañana. Eso mismo. Inti, ¿querés mencionar más ejemplos? ¿Querés que pasemos a lo de los bitcoins? ¿Qué querés hacer, mi broda? No, lo único que les quería dar es unos datos numéricos para que se den una idea de... Porque viste que a mí me gusta poner todo con números, porque después si no dicen que este es un hippie y hacen las cosas que dicen. No, igual Eso. van a decir que sos un hippie, Inti. Básicamente porque tenés barba, el pelo largo y te llamas Inti. Y el pullover de Salta. Y estudié ambientales, ¿no? Sí, o sea, sí. Todo está contigo. Te compraste bro. el pack, amiguito. Y cuando pudiste tocar algo en vivo, tocaste Luna Tucumana, ya está. Ya está, ¿no? Ya, Inti, danos toda la Dios mío. matemática. Jabalíes tienen un costo de $1.000 millones en invasiones. Después, el castor tiene un costo de $66 millones de costos, digamos, de lo que le cuesta a la sociedad que estén ahí dando vueltas. Okay. Y esos son costos muy subestimados porque en Argentina hay muy poquitos estudios de este tipo, pero en Estados Unidos esto se estudió muy bien y el costo de invasoras en Estados Unidos es de $120.000 millones por año. O sea, 3 deudas externas de Argentina nos fumamos en
especies exóticas invasoras. O sea, estamos hablando, cuando le digo que esto cuesta guita, cuesta mucha guita dejar que las especies invasoras anden por ahí, porque le terminan comiendo las producciones. Total. Claro. Y Inti, ¿alguna vez se trabajó para revertir alguna de estas situaciones? Porque también me imagino que a lo largo de la historia de la humanidad, antes de que existiera toda esta conciencia, Sí. se hacía muchísimo. ¿O no? Me imagino que los colonos lo hacían mucho. Me imagino mucho colonos llevando Pajarito, lo que corvina sea, al sí. río tal y plantando en el río tal, en el Támesis tal otro pez porque nos gusta, porque la gente se lo come y generando un montón de quilombos a raíz de la ignorancia, por supuesto. ¿En algún momento se pudo revertir esto? ¿En algún tipo de especie, alguna historia en particular? Sí, hay ejemplos, de hecho, hay ejemplos en donde esto lo han agarrado a tiempo, y de hecho aprovecho para mandar un saludo a Martín Núñez y Mauro Sarasola del Sur. Nosotros intentamos hacer un par de cosas con el pino en el sur que lo estábamos agarrando a tiempo. Quedó a medias el laburo, la verdad es que todavía no hay una estrategia súper desarrollada para impactar en el pino, pero por lo menos logramos que se deje de plantar voluntariamente, que lo que pasa muchas veces es eso también, ¿no? La gente, porque no estudia ambientales, porque todavía no es vox populi de que esto puede pasar, trae una especie de algún lado que le gusta o que le parece que puede andar y la planta. Y Claro. de hecho, pasa mucho cuando hablamos de posibles soluciones al cambio climático, Sí. suele aparecer el kiri, algún otro árbol, vamos a plantar 10 millones de árboles, es un desastre ecosistémico hacer eso. Claro. Es terrible, ¿no? No es una solución. Si solucionas el cambio climático haciendo eso, después te come la biodiversidad por atrás. O sea, no Hay funciona. plantas que lo hemos hecho con plantas también, con, no sé, yo he visto enredaderas en el monte de San Marcos tomar el monte entero. Una enredadera que era hermosa porque sacaba una florcita blanca en primavera. Sí. Entonces, primero cubre todo el monte como un manto uniforme y lo transforma en una escenografía de Tim Burton. Claro. Que al principio a la vista es hermoso, porque el monte del noroeste de Córdoba es medio con espinillo, con talas, Ok. con todas unas especies más bien de poca hoja y de mucha espina, ¿viste? Más desérticas. Y entonces lo cubre todo en un manto de así como que queda todo el árbol uniforme hermoso y después flora todo blanco. Pero después se seca toda la enredadera y el monte parece en la muerte misma. Vos lo No ves. queda nada del no otro. queda nada de nada. No queda ni el espinillo que estaba abajo ni la Claro. enredadera que estaba arriba. Se seca todo completamente y se muere todo. Y es una escena bastante triste. Eso, seguro el humano tiene algo que ver. Pero hay otras más fatales así. Hay plantas que lo tomen todo. Sí, Bueno, como el alga en también. Bariloche, si van al sur, hay una época del año donde van a ver la retama florecida, amarilla al costado del camino, que es hermosa, es una especie invasora, terrible, que ya tomó casi todo Bariloche. Y después tenés el problema que pasa un poco con el castor, pero es peor con la ardilla. La ardilla también es una especie invasora. Ah, y el Uy. problema de la no ardilla sabía. es que es muy linda. Todos queremos ver una Linda. ardillita. Sí, todos queremos ver una ardillita. Te enamora, es un bichito Son que como, es hermoso. son como la supermodelo de las ratas. Sí, es la supermodelo de las ratas. Sí. Totalmente. Exactamente. Y toda la gente las quiere, cuando las ve, le gusta que estén y le dicen, che, vamos a tener que salir a matar a las ardillas, y la gente te dice, no, estás loco, que qué sé yo, que cómo vas a hacer eso, que si a mí me gusta la ardilla, déjala ahí, bueno, pero te modifica todo el ecosistema y te termina matando un montón más de especies. Pero lo peor que puede pasar es cuando una especie invasora, además de ser invasora, el término técnico es una especie carismática. Claro. La gente la ve y le gusta. Como el Ah, oso panda, ujú, pero el oso claro. panda no jode, la ardillita sí. ¿No se pueden traer depredadores? Pregunto así de ignorante, ¿eh? No sé, o es ya agregar más problemas a lo mismo. Decir, bueno, ahora traigamos Eso se- osos para que cacen castores. Y después decís, no, tenemos un problema de osos. Sí, sí. Ahora. Eso se llama control biológico. A mí me Sí. apasiona estudiarlo, pero la verdad es que la mayoría de las veces que se hizo mal. De hecho, en Bariloche está el mito de que, viste, que en Bariloche tenés tenés los tábanos y después tenés las chaquetas asesinas, Sí. viste, que son las ¡Uy, las qué buen abejas nombre! esas. Las ¿Qué son las chaquetas asesinas? ¡Ay, las Inti! chaquetas asesinas. Te Fuego asesinarán. fuego contra fuego y más fuego, se vienen las chaquetas asesinas. Quiero que nos hagamos unas chaquetas asesinas que digan chaquetas asesinas. ¡Chaquetas asesinas! Qué buen nombre de banda de rock, ¡Te asesinarán! ¡Ey, qué lindo! Para, Inti, ¿qué son las Paren, chaquetas porque- asesinas? Sí. Me agarró la duda si es chaquetas asesinas o chaquetas amarillas ahora. Me Oh, parece- no, Inti, disculpame, se disculpame, puede, ya está no se acá puede adentro. así, Inti, me estás cagando Igual la si- marca. Si inventaste chaquetas asesinas es excelente. Es excelente, sí, pero sí, es esto. Es esas esto son las son- chaquetas amarillas. No, es que yo no, Que no claro, son- era raro que una especie se llame chaquetas asesinas. ¿Quién le iba a poner chaquetas asesinas? llaman chaquetas asesinas No. entonces? Ay, no importa, no importa, no importa. Inti,
Lo tomamos. Sí. Lo tomamos. Lo tomamos. Chaquetas Aparte, amarillas. Igual es un nombre vulgar, se le puede empezar a decir chaquetas Totalmente, asesinas también. Claro, totalmente. obvio. Si es mejor el nombre, escúchame. Pero bueno, están los tábanos que son muy molestos en el sur Sí. y molestan para mucho para mucho senderismo y eso. Viste, hay ciertas épocas que vos vas al sur y te estás caminando por la montaña y un paisaje terrible y tenés los tábanos que te están matando ahí, te están picando ahí al costado. Bueno, entonces está el mito de que se trajo la chaqueta amarilla para comerse el tábano, creyendo que la chaqueta amarilla después se iba a morir en el frío Sí. y se puso un pullover, no sé cómo hizo, pasa el invierno como pasa y ahora el problema es que estás haciendo senderismo y tenés las chaquetas asesinas ahí que te Wow. están... Mandó un mensaje a alguien de. Están Me, picando. me parece con el tema de los castores. Sí. Creo, ¿no? Epa. ¿Lo tenemos? A ver. ¿Sí? ¿Va a pasar? Oigan, amigos, ¿no será demasiado decir que me tienen que matar? Bro, no me mates, soy un castorcito, soy bueno. Soy buena onda, soy un castorcito. Me quedaré con todo el bosque. No, no. Inti, te mandamos un abracito desde aquí. Nos queda lo de Bitcoin para la semana que viene. Sí. Ah, lo muteamos Ay, todo. no, no, Sí, ya está, ya lo mutearon. Acá te levantan, Inti, te levantan, pero de un plumazo. Ni bien pueden levantar a alguien, te levantan. Despedite con gestos, Inti volvió a su planeta. Inti volverá Chau, a su Inti. planeta. Chau, Inti.